Bueno, mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos todos. Estamos desarrollando para las personas que llegaron hoy por primera vez o que se congregan por primera vez, le damos la bienvenida a José Luis nuevamente, José Luis Duque. Gracias, Cecita, por invitar a su hermano. Gracias, César, por aceptar la invitación y gracias a todos ustedes por estar hoy congregados en el nombre del Señor Jesús. Su palabra dice en el libro de Mateo que donde dos o tres estén reunidos, estén reunidos en su nombre, el Señor Jesús está allí. Y Él está hoy con nosotros porque su palabra lo dice y tenemos fe de que como el Señor Jesucristo es espíritu, Él lo llena todo y está en medio de nosotros, sobre todo aquellos que le buscamos con esa hambre y sed de justicia. Amén. Estamos desarrollando un tema muy hermoso. Los hombres le han titulado el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Eso es un título que ha colocado los hombres, pero en el original sencillamente vienen las aventuranzas nombradas por el Señor Jesús. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza viene del griego, el idioma, el lenguaje ¿cómo es que se dice la palabra? El lenguaje original. Si me va a tocar tomar caldito de pescado, me está olvidando todo. La palabra original de bienaventurado viene del griego makarios, que significa doblemente bendecido, supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Eso significa makarios. Esta prédica ya es la cuarta prédica de las bienaventuranzas que el Señor ha querido que desarrollemos en este tiempo de esa manera. Hemos hablado ya de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos en la prédica pasada que una persona pobre de espíritu es aquella que reconoce que es miserable por su pecado y que es miserable porque no tiene Jesús en su corazón, porque sin Él nada puede hacer. Entonces una persona pobre de espíritu es aquella que reconoce que es pecadora, que reconoce que hay pecado en Él. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Les decía a ustedes que cuando se refiere aquí la palabra de los que lloran, no lloran por algo emocional, por algo en la carne, una separación, una muerte. No, lloran. Este lloro que habla el Señor es de aquella persona que una vez se ha hecho pobre de espíritu, o sea, que reconoce que hay pecado en él. Ese pecado le redarguye en su corazón para arrepentimiento y llora por ese pecado, por el arrepentimiento que hay en esa persona. Entonces el Señor dice que va a recibir consolación por eso. Bienaventurados los mansos. Decíamos en la prédica pasada que el Señor dice que una persona mansa es una persona que tiene dominio propio, que una persona mansa no es aquella que grita más al otro. Una persona mansa es aquella que está en la capacidad de que viene una persona a ultrajarlo, a gritarlo, a maltratarlo, y esa persona mira a ese hermano o a esa persona más arriba que él, jamás lo va a mirar por encima del hombre. Se humilla, es una persona que se humilla, porque la palabra del Señor dice que el que se humilla, Él lo va a levantar. Por eso el Señor dice que bienaventurados todos los que tenemos un corazón manso, una persona que no es altiva, que es arrogante, que es belicosa, o sea, peleona a todo momento. Es una persona que cuando vienen y lo gritan, tiene tanto dominio propio que sencillamente calla y ora por esa persona. Eso se llama una persona mansa. Dice el Señor Jesucristo que esas personas recibirán la tierra por heredad. Y la bienaventuranza que vimos la semana pasada habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nos habla la Escritura que así como nosotros buscamos la comida, el desayuno, el almuerzo para abastecernos, para tener nuestras vitaminas, todo lo que necesita nuestro organismo para vivir, de esa misma manera como trabajamos para buscar nuestro alimento,
La palabra del Señor nos dice que debemos buscar el verdadero alimento, que es la palabra de Él. La Escritura nos enseñó que el verdadero pan es toda palabra que sale de la boca del Señor Jesús. Y hablaba que la sed que nosotros nuestra sed va a ser calmada por esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Estamos hablando espiritualmente. Esa bebida que nosotros nunca vamos a volver a tener sed, porque vamos a ser saciados si estamos buscando al Señor Jesús todos los días, a cada momento, así como buscamos nuestro alimento físico. Si nosotros buscamos ese alimento espiritual que es el Señor Jesús, porque Él es la justicia. Dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Hoy nuestro Señor nos trae una bienaventuranza que cada bienaventuranza que estamos viendo es un engranaje. Todas vienen engranadas para ir desarrollando una actividad progresiva, una vida progresiva en lo espiritual. Para yo poder llegar ahorita a esta bienaventuranza y poderla entender y poderla vivir, la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo no voy a alcanzar misericordia si yo no voy a ser misericordioso. ¿Y cuándo no soy misericordioso? Cuando yo no soy pobre de espíritu, que no reconozco que hay pecado en mí, cuando no lloro por el remordimiento de mi pecado, ¿sí? Cuando me vuelvo una persona altiva, déspota, arrogante, que todo lo puedo, todo lo sé, que no necesito del Señor, entonces no voy a tener misericordia. Y tampoco cuando no estoy buscando al Señor a diario para alimentarme, para ser saciado de Él, pues sencillamente no voy a entender qué es la misericordia. Es tan sencillo. El Señor Jesucristo nos lleva a una estancia tan hermosa que nos dice que todo va en un engranaje para que podamos entender hoy esta bienaventuranza. Entonces el Señor dice que seremos doblemente bendecidos, supremamente bendecidos, si nosotros somos misericordiosos, porque de esa manera vamos a recibir misericordia del Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando venga el juicio, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Si tú no has sido misericordioso, el Señor no va a ser misericordioso contigo. Todos estos son prerequisitos para ir a la vida eterna. ¿Qué dice amén? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo bien? Ya espere, vamos a sacar esto aquí que yo ya manejé aquí. Bien. Entonces la palabra misericordia se está escuchando bien, ¿verdad? ¿Fuerte y claro? Sí, pastor. Amén, pastor. Perfecto. Muchas gracias, mis hermanitos. Muchas gracias. Espera que es que me corro ahora hacia este lado. Bien. La palabra misericordia en el original viene de la palabra griega Gesed, con K al comienzo, Gesed, con J. K-J-E-S-E-D. Gesed. ¿Qué significa? Oiga bien. Benevolencia, amor, benignidad, bondad, clemencia, clemente, consolador, piadoso, compasivo. Todas estas palabras, todas estas características, todo esto lo tiene que tener una persona que sigue al Señor Jesús. Porque si usted dice que sigue al Señor Jesús y no hace lo que Él hizo, usted es un mentiroso. Ya la Escritura nos va a enseñar eso. ¿Sí? Entonces, la misericordia se refiere específicamente a una sensibilidad al dolor de otros. Tenemos que volvernos sensibles al dolor de los demás, ¿sí? Y a la vez, eso produce un deseo de aportar, de llevarle alivio al afligido, a una persona que está afligida físicamente y espiritualmente, porque acá en esta bienaventuranza y como todo lo que el Señor nos habla en la Escritura, el Señor nos lleva de una parte física para llevarnos a lo espiritual, porque la palabra de Dios dice que la carne va a morir, pero lo espiritual va a permanecer para siempre. Así que siempre el Señor nos va a llevarnos a trabajar en esta parte que es pecaminosa,
nos da el ejemplo para llevarnos a una vida espiritual, a una vida con Él para siempre. De lo contrario, será también una vida espiritual en la muerte, sin el Señor Jesús, el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde irán a parar todos los inmisericordes, o sea, personas que no tienen misericordia. Amén. Les decía a ustedes que la misericordia es el fruto de una vida que tiene hambre y sed de justicia. Es una vida, la misericordia es fruto de eso. Si yo no busco al Señor Jesús, le garantizo que yo voy a ser una persona totalmente inmisericordia, ¿sí? Por eso les decía que las bienaventuranzas se refieren a una progresión espiritual. Progresivamente voy avanzando con todo esto. Por esto el Señor me está diciendo a mí, me está invitando y me está premiando. Me está diciendo, usted va a ser doblemente bendecido si usted hace esto. El Señor es tan bello que quiere que tú y yo nos salvemos y nos da las herramientas que nosotros necesitamos, porque sabe que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder, y el Señor nos enseña, nos dice, mire, si ustedes hacen esto, se vuelven pobres de espíritu, si ustedes lloran por ese pecado, si son mansos, son humildes, si ustedes me buscan a mí como buscan ese alimento para vivir, se van a volver misericordiosos, yo voy a tener misericordia de ustedes. Van a venir otras bienaventuranzas que en la voluntad del Señor Jesús vamos a desarrollar en otro momento. Amén. Entonces, el que es misericordioso, si trae toda esta progresión espiritual de estas bienaventuranzas, si la está aprendiendo, si la está practicando en su vida, va a hacer que esa persona ya no juzgue con dureza a aquellos que están en situaciones difíciles, porque esta misericordia viene a eso, a la dureza que tú tienes, a la dureza que yo tengo en mi corazón para tratar al hermano. Y es más, dice la Escritura, primeramente a los hermanos en la fe, pero Él también me manda a que ame a mi enemigo. Eso es misericordia. Pero es muy fácil leer la Escritura, es muy fácil decir con la boca, pero a la realidad, cuando nosotros nos vamos a la realidad de la vida y nos enfrentamos a muchas situaciones, vamos a perder el test, estamos perdiendo el test. Y el que está en el Señor y el Señor ya lo escogió, se lo va a volver a repetir. Y se lo va a volver a repetir hasta que pase el test para que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual con el Señor Jesús. Porque siempre estamos perdiendo ese examen que nos están haciendo a diario, porque nos van a venir cosas difíciles para ver si tú eres capaz de ser manso, para ver si tú vas a reconocer el pecado en la otra persona. De ahí es donde se aplica muchísimo. Nosotros repetimos, no mire la paja del ojo ajeno sin sacar el tronco que hay en el tuyo. Eso es misericordia. Eso tiene que ver con misericordia. Porque cuando yo primero veo que tengo un tronco grueso en mi ojo, reconozco que yo soy pecador. Entonces, antes de venir a quitarle la paja, el ojo ajeno a mi hermana o a mi hermano, yo tengo que sacar ese tronco, o sea, reconocer, ser pobre de espíritu y decirle, Señor, yo soy más pecador que todos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, ya si hay misericordia en usted y usted ha venido con esa progresión espiritual de estas bienaventuranzas, entonces ya no juzgamos con dureza a aquellos que están en situaciones difíciles, condenándolos porque vemos en sus vidas claras consecuencias de pecado. Estamos viendo que el hermano tiene claras consecuencias y situaciones de pecado. Entonces como que nos volvemos en misericordia y empezamos a caerles encima sin darnos cuenta que somos igual o peor de pecadores que ese hermano y que esa hermana. Entonces, más bien comenzamos a ver que son personas que están atrapadas en lo maligno, que están atrapadas en el mal. Cuando nosotros empecemos a tener misericordia por ese que pecó contra mí, perdónenme, cuando veo que ese que pecó contra mí, empiezo a sentir misericordia porque me doy cuenta que esa persona fue llevada a hacer eso contra mí porque está enfermo. Y el Señor Jesucristo dijo que el que necesita de médico es el enfermo y quien está enfermo es el que peca contra mí.
Cuando yo tengo ese concepto, voy a empezar a ser misericordioso. De lo contrario, no, siempre me va a poner en la víctima, ignorando el tronco que tengo en mi ojo, y entonces estoy anulando que soy pobre de espíritu. Ya dejo de ser pobre de espíritu cuando empiezo a atacar al hermano que me atacó a mí y no lo perdono. Ojo, eso es lo que está queriendo decir el Señor, ¿cierto? Esas personas que pecan contra ti y contra mí son personas que están metidas en el mal, enceguecidos por las tinieblas de este mundo, que necesitan con desesperación que alguien se les acerque para indicarles el camino hacia la luz y la vida que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitan esas personas. Esas personas no necesitan que usted las aleje, que usted suelte esa bocota y lo señale y le diga una cantidad de cosas. Miren ese man tan pecador, ese man es una rata, miren esa vieja es una vagabunda, esa vieja es una prostituta, ese tipo es un perro. Y empezamos a botar veneno por nuestra boca porque nos volvimos, no tenemos misericordia, porque siempre estamos pensando que nosotros estamos libres de pecado. Y eso no dice la Escritura, y la Escritura nos lo va a enseñar. Mire, vámonos a Juan 8, 1, 11. Entramos a la Escritura de una vez, porque eso aquí no es de carreta, es de Escritura. Juan, el libro de Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Dice la Escritura así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a estas mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mayoría de nosotros nos estamos comportando como esos fariseos. Tan pronto un hermano cae en un pecado, en este caso esta hermana cayó, esta señora que está aquí en las Escrituras cayó en un pecado que se llama el adulterio. Quizás llegó sexualmente a otro hombre que no era su esposo. Ojo, decía hacía 8 días en la prédica pasada, nosotros somos muy ágiles para categorizar los pecados. Parece ser que la mayoría de nosotros, como que el adulterio es el pecado más grave que hay. Es el más grave que hay porque entonces es el único que casi nadie perdona. Y les decía, he oído hermanas y hermanos decir que le perdonan todo al marido, o el marido diciendo que yo le perdono toda la mujer, menos el adulterio. O sea que si la mujer es ladrona, él se lo perdona, lo importante es que no lo cachonee. Entonces la otra mujer dice, yo le perdono
todo a mi marido menos el adulterio. O sea que si el marido viola a una niña vecina, ella se lo perdona porque lo importante es que le sea fiel a él. Qué errado estamos, qué falta de misericordia tenemos. Y el Señor Jesucristo, no, para el Señor Jesucristo el mentiroso es igual que el adúltero. En cambio el borracho es igual que la adúltera. Los pecados para el Señor no tienen categoría, el pecado tiene un color negro y eso lo castiga el Señor. Todo pecado, todo pecado. Aquí, en este momento, el Señor le dijo a ella que no había pecado. Sí pecó, pero aquí lo que el Señor estaba dando una enseñanza era de ser misericordiosos, porque el Señor en su escritura no se contradice. El Señor Jesucristo dice en la escritura que el Señor Jesús es misericordioso, que todos los días su misericordia son nuevas cada día, que su misericordia es para siempre. Y entonces le tiran a esta mujer a los pies y eso es lo que nosotros hacemos. Primero levantamos un juicio condenatorio. Condenamos primero y el que va a condenar un juicio de condenación es el Señor Jesús, es el único que tiene autoridad para condenarlo a usted y a mí. Nosotros ¿con qué autoridad nos levantamos para condenar a una hermana y condenar a un hermano? ¿Con qué? Y el Señor nos dijo, ustedes no tienen autoridad de eso. Nosotros podemos exhortar a un hermano, exhortar a una hermana. ¿Qué significa exhortar? Esa palabra suena como dura, no. Exhortar significa animar. Imagínense, debemos animar a la hermana, al hermano, pero animarlo no es decir, bravo, consígase otro amante. No, animarlo es rodearlo y enseñarle las escrituras, decirle, mire, el Señor dice que esto va a ir para el infierno. Venga, yo tengo compasión de usted porque un día me va a tocar a mí y yo voy a necesitar compasión de todos ustedes porque la palabra de Dios dice que el pecado muera en mí y en usted y que vamos a ser atraídos por la concupiscencia que está en nosotros. Ese pecado que tenemos nos está trayendo rápido, nos atrae. Entonces, por eso tenemos que esperar y anhelar la venida del Señor Jesucristo, porque cuando Él venga y nosotros estamos cumpliendo sus mandamientos, Él nos va a cambiar este cuerpo pecaminoso y nos va a dar un cuerpo glorificado para poder estar en su presencia. Porque esto es porquería, esto es basura. En este cuerpo nuestro hay mucha maldad. Desde la caída de Adán y Eva, nosotros todos nacimos con pecado. Todos esos bebecitos de brazos son malos. Todo el ser humano es malo porque así está escrito. Está escrito. Así que, ¿con qué autoridad nos vamos a levantar nosotros para hacer un juicio condenatorio a un hermano sabiendo que el Señor me lo dejó aquí clarito? Dijo aquí, mire, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mi pregunta ahí, que usted está sentada y está sentado, me está escuchando, ¿usted está libre de pecado para que sigas chismoseando y moviendo esa lengua, criticando a la vecina, criticando al hermano, criticando a todo el mundo, haciéndolo ver como una persona pecadora, mala, en vez de tener misericordia de esa persona que si usted la ve que está mala, es porque necesita al Señor Jesús? Y hay que buscar sanar a esa persona por medio de la palabra del Señor Jesús. Y el Señor me centra tanto que dice que nadie pudo tirarle nada, ninguno. Al oír esto, los acusados fueron acusados por su conciencia. Y eso es cuando usted reconoce que usted es pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu dice, yo soy pecador. Yo soy pecador. Como esa persona que se acuerda que estaban dos en el templo y que buscamos esa cita para leerse lo que él nos decía, Señor, yo ayuno no sé cuántas veces, yo diezmo, yo... Y el otro dijo, Señor, y dijo, y no como este que es un pecador, y este que estaba al lado dijo, Señor, sé propicio a mí, que yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Eso es ser pobre de espíritu. Entonces, cuando una persona reconoce que tiene pecado, y más dice, aquí dice que los primeros que se fueron los viejitos como yo. Yo tengo 57 años, significa que he pecado más que ustedes. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza.
Y lo digo para que el Señor Jesucristo tenga misericordia de mí. Porque yo soy, lo estoy diciendo porque yo soy el primero que no debo levantar ni siquiera ni en el pensamiento una piedra para nadie, porque he vivido más y nosotros pecamos hasta con nuestro pensamiento. ¿Cuántos de ustedes, hombres que me están viendo, o mujeres que me están viendo, han adulterado? Es que sencillamente adulterar no es irse a acostar con una mujer. El mismo Señor Jesucristo dice que con el solo hecho de mirar a una mujer y desearla en mi mente, ya adulteré con ella. Pero no, se comete un pecado, inmediatamente caemos encima porque no, yo como no lo he hecho, sí lo hemos hecho. Y si nosotros tenemos esa capacidad de reconocer nuestro pecado ante el Señor, llorar por eso, arrepentirnos de eso, entonces el Señor dice que vamos a ser bienaventurados. Entonces acá nadie pudo, porque el Señor nos está centrando, nos está diciendo que eso fue falta de misericordia. Una persona que es misericordiosa, antes de mirar el pecado de la paja de la otra persona, tiene que revisar el tronco que tiene en su ojo. Y así se va a volver una persona más misericordiosa, porque el Señor va a tener misericordia de usted. Lucas 7:36-50. No estoy bravo, no. Es que me apasiona la palabra del Señor Jesús y más bien estoy como, es conmigo mismo. No estoy gritando a nadie, si estoy gritando, yo no estoy gritando a nadie, yo los amo en Cristo Jesús. Es que yo hablo así. Lucas 7:36. Lucas 7:36. En Lucas 7:36 vemos otro caso que la gente es sin misericordia, ¿sí? Un judío jamás tendría un contacto con una pecadora porque ellos, dentro de su pecado, su hipocresía, se creían que se las sabían todas, más una. Y el Señor Jesucristo les decía, era hipócritas, les decía en su cara, porque eso a veces nos estamos igual que los fariseos, nos comportamos como hipócritas, porque acusamos a los demás sin darnos cuenta que nosotros somos igual de pecadores. Entonces, en Lucas 7:36-50, mire lo que pasó. Lucas capítulo 7, versículo 36-50. 36-50, ¿sí? ¿Lo tenemos ahí a la mano? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ese alabastro es un perfume costosísimo. En esa época eso costaba demasiado dinero. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, bienaventurados los que lloran, esa mujer estaba llorando, seguramente arrepentida de sus pecados. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, de una manera displicente, porque no había reconocido que era el verdadero creador del mundo, su nombre es Jesús. Dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Quiere decir, no se le hace como familiar a veces que nos hemos comportado así como esos fariseos, ¿sí? Es pastor, ¿por qué deja entrar a ese fulano detrás aquí a la casa? ¿Por qué lo deja entrar si esa vieja, perdónenme la expresión, está enmozado con ese man? ¿Cómo le permites, pastor, dejar entrar a esa mujer a la casa? Y yo que soy una persona que predico, yo soy una persona que leo la escritura, y a mí sí, somos así. Somos así. Yo he vivido aquí en la congregación eso. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Ahora
de una manera, ahora dice, di maestro. Una situación como muy hipócrita, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesucristo, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Hermano, 500 denarios era demasiado dinero. Y el otro debía menos, 50, unos ceros menos. Y no teniendo ellos, los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, el Señor Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. Ahí hay una revelación, ojo, hay una revelación de que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, porque el único que tiene poder para perdonar pecados es el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso tiene un nombre, es Jesús. Por eso Él puede perdonar pecados, por eso Él va a venir a juzgar, va a perdonar a algunos y a otros no. Porque Él es el Dios Todopoderoso, por eso Él dijo, tus pecados te son perdonados. 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, el chisme, la murmuración, ¿quién es este que también perdona pecados? No conocían quién es este que perdona los pecados. Porque usted ya sabe quién es el que perdona pecados. Usted ya sabe que el que perdona los pecados es el Señor Jesús. Entonces, por esa razón es muy importante, mi hermana y mi hermano, que usted empiece a ser misericordioso, porque no va a ser perdonado. 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay más demostración de que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Creador del universo, que Él es el que va a venir, el Dios Todopoderoso es el que va a venir, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna, Él es el que nos va a salvar, nadie más. Entonces, mire, qué falta de misericordia, qué falta de misericordia. Usted, si cuente los años que tiene, ¿cuánto? Tiene 20, tiene 30, tiene 40. Yo tengo 57 años y como he vivido más, he pecado más, el Señor me ha perdonado más. Con mayor razón yo tengo que amar más. Ahí dice la palabra, ¿cierto? Porque amó mucho más aquel que se le perdona poco, poco ama. Entonces, si usted tiene bien claro que usted tiene mucho que le tienen que perdonar, el Señor lo va a amar más cuando usted se dé cuenta y reconozca que usted es un pecador antes de empezar a mirar el pecado de otro. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien ahí? Dice la Escritura, entonces, literalmente, la misericordia tiene que transformarme a mí. Yo tengo que, todo este proceso de bienaventuranza tiene que empezar a transformar mi vida para que yo me vuelva misericordioso. Cuando hemos sido alcanzados por la misericordia, podemos ser también misericordiosos con otros. Para esto es necesario que el Señor Jesús periódicamente nos recuerde lo mucho que Él nos ha perdonado a nosotros. Pues el que mucho ama, mucho ha sido perdonado. Es muy importante reconocer eso. ¿Cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros? Con mayor razón, yo tengo que ser misericordioso con aquel que ha pecado. Amén. Vámonos a Lucas 10, 25, 27.
Lucas 10, 25, 37. Lucas 10, ¿dónde estoy yo? Lucas 9, Lucas 10, 25, 37. ¿Vamos bien ahí, mis hermanos? ¿Vamos bien ahí? ¿Ya tenemos todos el ojito puesto allí? Dice la Escritura: empecemos a entrar ahora en esta posición. La misericordia, ser misericordioso es perdonar. Por favor, misericordioso es sinónimo también de perdonar. Perdonar, cuando tú no perdonas, tú no eres misericordioso. No solo de palabras, sino de corazón. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y cuando hablo de esa miseria ajena, no es solamente en lo económico, estoy hablando en la miseria espiritual de esa persona. Porque una persona que comete todos sus pecados es un miserable, es pecaminoso. Nos toca a nosotros entrar a mostrarle el mensaje de salvación y enseñarle que el único que puede limpiar sus pecados, perdonar sus pecados, es el Señor Jesús. Que en ese nombre hay salvación, que en ese nombre hay sanidad, que en ese nombre hay poder. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con la misericordia, ¿sí? No solo es un sentimiento, es una práctica que incluye amar los defectos de los demás, ser amable hacia los demás y ayudar a los demás, pero ojo, no caigamos en el error que nos enseñaron por allá con una frase muy trillada de este señor Gandhi. Señor Gandhi llegó y dijo: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y entonces todos los gays, todos los adúlteros, todos los borrachos, todos los mentirosos, todos los ladrones ya tienen un ganchito ahí. Ah, no, es que el Señor ama es mi pecado, pero Él me ama a mí. Mentira, mentira, mentira del diablo que usó ese señor para que diera esa mentira y todo el mundo se la creyó. Y los cristianos, muchas iglesias cristianas y muchos pastores irresponsables se paran en los púlpitos a enseñar eso a la iglesia. No, chévere. El Señor te ama a ti, no te preocupes, pero Él odia tu pecado. O sea, sigue pecando porque el Señor va a castigar es tu pecado. No caigamos en eso. Cuando yo estoy diciendo que no es un solo sentimiento, que tenemos que practicar amar los defectos de los demás, no significa que usted acepte ese pecado. No, señor. Significa que usted tenga misericordia para que sacar a esa persona de allí, para que no siga pecando. Ser amable hacia los demás y ayudar a los demás. Amén. Entonces vámonos al Salmo 7:11, para que aclaremos eso que yo acabo de decir. Ya vamos a mirar Lucas. No se preocupen, porque ya me van a decir: pastor, ¿y qué pasó con Lucas? No, ya viene. Vamos a mirar Salmo. ¿Quién me puede leer, por favor, Salmo, para que no se me duerman por allá en esa conexión? Salmo 11:7. Amén, pastor. Salmo 7, perdóname. Salmo 7, mi hermana Eliane. Sí, pastor. Buenas noches. Eliana, buenas noches, mi hermana. ¿Dónde? Sí, Salmo 7:11, por favor. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sigo? Sí, se dan cuenta. No, hasta ahí está bien. Mire, Amén, para el que, gracias mi hermano, Dios me la bendiga, para que el que está diciendo que es que el Señor ama al pecador, pero odia tu pecado. No, dice la Escritura que el Señor Jesucristo es juez justo y que el Señor Jesús está airado contra el impío todos los días. Impío significa pecador. Él está molesto todo el tiempo con el que peca. ¿Qué tal que Él no tuviera misericordia? Usted y yo ya estaríamos muertos, quemados, chicharronados. Salmo 5:5. ¿Quién me hace el favor y me lee? Salmo 5:4-5. Salmo capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Quién me hace el favor y me lee para que participemos? No,
Amén, pastor. Claudita, por favor. Dale, Claudia. Tú no eres un Dios Porque que tú se no eres... complazca Ajá. en lo malo. Oiga, A el tu Señor no lado, se complace en la maldad. Siga. a tu lado no tienen cabida los malvados. No hay Opa. lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Amén. Amén. Perfecto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea, esos que no son misericordiosos no van a estar junto al Señor. Los insensatos, o sea, sincesos, ¿sí? No estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos los que hablan mentira, dice allá también, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y el engañador abominará el Señor Jesús. ¿Estamos claritos ahí? Porque es que a veces uno dice las cosas y la gente malinterpreta. Cuando yo dije que debemos amar los defectos de los demás, no significa que debemos amar su pecado. No, es tener misericordia de él por ese pecado, sentir que él está enfermo y que él necesita del médico de médicos, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando ponemos la misericordia en la práctica, somos merecedores de alcanzar misericordia. De lo contrario, no vamos a alcanzar misericordia si no la practicamos. Está escrito, vámonos a Lucas 10. Vámonos a Lucas Pastor, 10. buenas noches. Señora, buenas Que el Señor noches. Jesucristo me los bendiga a todos. Mi hermanita Sandra, el Señor Jesucristo me la bendiga también. Amén, ¿Cómo amén. sigue Julián, mi hermana? Cuénteme, ¿cómo sigue mi amado Julián? Mejor, gracias al Señor. Sí, señor, ahí se puso ese parchecito y unas pastillas que le mandaron. Bendito sea el Señor. Por favor, un abrazo Es y que un ahí saludo. Listo. quería intervenir ahí también el mismo Salmo 5:7, que Sí, dice, ¿qué dice? mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. Solo el misericordioso es el que entra en esa posición a buscar al Señor Jesús. Gracias, mi hermana. Qué palabra tan hermosa. Amén. Que Dios la bendiga. Lucas Amén, 10, igualmente para 25, todos. 37. Gracias, mi hermana. Bendiciones. Lucas Amén. 10, 25, 37. Miren aquí el Señor cómo nos va a enseñar de qué les estoy hablando. Lucas 10, 25. Espere que me fui. 25, 37. Ya. Aquí dice una palabra que es que el buen samaritano, esa palabra que está escrita ahí, ese letrero, eso es escrito por los hombres, eso no está escrito en el original. Y la gente habla de que, el que hace buenas obras o el que ayuda es buen samaritano. Eso lo inventaron los católicos, eso es mentira. La escritura no habla de no hay ningún buen samaritano, porque la escritura dice que no hay ni uno bueno. Lo que pasa es que el Señor nos insta a que tenemos que tener misericordia, que es diferente. Nos enseña, nos exige, nos pide, nos manda a que aprendamos misericordia, porque la palabra del Señor Jesucristo dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento del Dios Altísimo más que holocaustos. Eso nos manda el Señor, que nosotros tengamos misericordia. El Señor dice que lo que Él quiere es que tengamos misericordia. Porque nadie es bueno. Él nos insta, nos enseña, nos exige, es un mandamiento. Tener misericordia es un mandamiento, porque sin ese requisito no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, pastor, en Lucas 10... ¿puedo leer el versículo? El de Lucas 10, 25. Mi hermanita Joana, ¿sabe qué es lo que pasa? Sí, se puede hacerlo, claro, me encantaría. Ahora le doy una cita. Lo que pasa es que como yo lo empiezo a leer, y la idea viene con lo que estoy leyendo y te lo voy a interrumpir y se va a hacer un poco como que con la comunicación, pero será la primera en una cita que te voy a colocar ahora. Gracias por querer participar, mi hermana. Tranquilo, ¿sí? pastor. Me perdona. Lo amo. Ese pastor tan egoísta, solo quiere leer él. No. Yo quiero que ustedes, es más, que lean la Biblia cada instante. Esa es nuestra tarea. Dice así, 10:25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ojo, tengan en cuenta, pregúntense ustedes también,
¿Haciendo qué cosas? Heredaré la vida eterna. Y el Señor ya le va a hablar aquí clarito. Clarito le va a decir a usted y a mí que si usted no es misericordioso, no heredará la vida eterna. Dice así. Aquel respondiendo, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mi pregunta, ¿cómo estamos leyendo nosotros? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Mira que aquí la palabra prójimo, tomé la tareita de buscar en el diccionario bíblico, viene del griego plesión. Acuérdese como de los chinos cuando que está ejerciendo presión contra alguien, como plesión, así, plesión. Plesión, el griego plesión, significa vecino, cercano, compañero, paisano, amigo, próximo, junto, prójimo. Vea todo lo que significa una persona que está al lado mío. Es una persona que, o sea que cualquier persona que está próxima a mí es un prójimo, es un próximo a mí. Está diciendo que tiene que ser mayormente los hermanos de la fe. Sí, la escritura dice que nosotros debemos mayormente con los hermanos de la fe, pero no está diciendo que solamente con los hermanos de la fe. Dice mayormente porque tienen como esa prioridad, porque el Señor no está haciendo acepción de personas, está diciendo que nosotros como hermanos con mayor razón debemos ayudar a nuestros hermanos, pero no me está impidiendo ni me está diciendo que no lo haga con los demás. Porque entonces la palabra se va a chocar, porque la palabra dice, ama a tu enemigo. Y ese enemigo que me manda a amar el Señor es un prójimo, es un próximo. Yo tengo que amar al prójimo, al próximo, ¿sí? La gente se ha inventado muchas palabras como llavecita, como mi parce, como mi pana, ¿sí? Todas esas palabras, eso significa prójimo en la parte espiritual. Entonces le preguntaron a él, y él respondió eso, que en la ley está escrito que yo debo amar a mi Señor Jesucristo con todo lo que Él me dio, con todo, con mi mente, con mi corazón, con todo, con mis pensamientos, con mis actos, con todo amo a mi Señor Jesús. Y dice también la ley que yo tengo que amar a mi prójimo, a mi próximo, a mi vecino, a mi amigo, a mi pana, a mi llavecita, con todo el alma, más que a mí mismo. 28. Y le dijo, bien has respondido. Y mire lo que dice el Señor. Haz esto y vivirás. Uy, ¿cómo así? ¿No me voy a morir? Sí, usted se va a morir. En la carne va a morir. Pero no va a tener muerte segunda. Cuando el Señor dice, haz esto y vivirás, te está diciendo que no vas a tener muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Que cuando venga Cristo y el que no haya sido misericordioso lo va a mandar para el infierno. Eso se llama muerte segunda. Y cuando dice vivirás, significa que te vas a vida eterna con el Señor, a una eternidad con Él. ¿Estamos claros? Entonces el Señor le dice, haga eso y va a vivir, mijita, mijito, que usted me está escuchando ahí, haga eso. ¿Qué? Ame a su prójimo y ame a nuestro Señor, busca a nuestro Señor todos los días. 29. Pero él queriendo, o sea, el fariseo, justificarse, así mismo dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ah? ¿Quién es mi prójimo? Usted ya se preguntó, ¿y quién es su prójimo? Su prójimo son todas las personas que ponen a su alrededor, que tienen pecado, que necesitan del Señor Jesús y que usted no hace sino acusarlos y tú no haces sino relegarlos. No, yo con ese no me hablo, no, con esa señora no la dejan entrar a la casa porque es una chismosa. Uy, esa vieja me ha metido en unos chismes, tiene una lengua así de larga. Pero usted no ha visto que tiene un tronco más largo que la lengua de ella. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irle a tratar de enrollarle la lengua con la palabra de Dios. No alargarle más la lengua. Es que el Señor Jesucristo nos centra hoy a ser misericordiosos porque si no, no vamos al reino de los cielos. Seguimos. 30. Respondiendo Jesús dijo, el Señor siempre nos da una enseñanza hermosa. Dice,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En ese sentido, imagínense, venían de la iglesia, venían de la congregación, venían del Zoom, salen de Zoom. Ustedes se van para la casa, descendieron de Zoom, de la reunión, y cayó esa persona en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lo dejaron medio muerto, o sea, lo robaron. No sé ustedes, yo en Bogotá como 3 veces experimenté, me pegaron una atracada por allá en la 45 con 30 frente a la Universidad Nacional en Bogotá, 5 jóvenes drogados, me dieron pata, pero para quitarme unos centavos, yo tenía ahí un reloj cáscara que compré en San Andresito, pero me dieron duro, porque ya uno entiende cuando lee la escritura y dice, y se fueron dejándolo medio muerto. Señor, tenga misericordia que no les pase nunca eso. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote, no estamos hablando del curita ese del barrio, no, sacerdotes cristianos son una mentira, eso no existe, esos son inventos de ellos. Estamos hablando del sacerdote que el Señor ha elegido. Y dice, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, imagínense que un levita era una tribu, de la tribu de Israel. Los levitas son encargados de predicar la palabra del Señor. La heredad de ellos es el Señor Jesús. Ellos no tenían heredad, por eso las otras tribus lo sostenían. O sea que era una persona que tenía que sí o sí tener misericordia, porque eso también está en la ley, allá en Deuteronomio. Yo creo que está, ahorita lo mío que es de Deuteronomio 10, ahora lo busco, sobre la misericordia. Ahora le digo dónde está. Ahorita lo busco, por ahí lo tenía yo guardado. Está en la ley. Imagínense este levita que sabía que era ley ser misericordioso, porque si no el Señor no va a ser misericordioso. Dice también, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. Nos estamos volviendo insensibles, totalmente insensibles. Insensibles. Pero un samaritano, porque habla aquí, un samaritano es un israelita, allá del norte, usted sabe que dividieron el reino, y estos samaritanos eran israelitas que se casaron con otras mujeres de otras razas. Entonces los otros israelitas no los veían puros, sino eran desechados, porque se habían... eran rechazados totalmente, porque se habían llegado a mujeres que no eran israelitas. Entonces se llamaban samaritanos. De hecho, muchos israelitas no pasaban por Samaria, daban la vuelta, preferían 4 horas más largas de camino, pero no pasar por Samaria por su arrogancia, por falta de tener un corazón humilde, por no entender que ellos también son pecadores, por no tener arrepentimiento en su corazón, por no ser mansos, sino ser altivos. Y entonces estos samaritanos eran rechazados muchas veces. Por eso el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque el Señor sabía que allá tenía que estar porque allá había mucho enfermo espiritual. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué fue movido? A misericordia. A misericordia, muy bien, a misericordia, fue movido a eso, a ser misericordioso. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. No, ¿cómo voy a gastar ese vino? ¿Con qué rumbeo esta noche? No. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón no es una mesa grande, el mesón era un hotel en esa época, un hotel pequeño, un mesón. Ojo, en una cabalgadura, esta persona puso a este enfermo, hasta casi muerto, lo puso en su caballo y él caminó. ¿Cuántos de ustedes tienen 2, 3 carros y no son capaces de ser misericordiosos con el que no tiene? No, entre más guardo, más tengo, más enchucho. ¿Me voy a llevar todo eso cuando me muera? No, tengamos misericordia de los demás.
tengamos misericordia. Este señor dejó su comodidad, porque fuera otro viene en caballo y lo ve ahí botado y dice, ay no, venga, yo más bien llamo a alguien, venga, mira, ahí me han botado, porque yo no me quiero bajar del caballo. Y a veces nos pasa, y sobre todo en Bogotá y en muchas partes donde hay mucho peligro, uno no se mete en un accidente, uno no se mete a ayudar a nadie porque le dicen a uno, hermano, no se meta ahí porque lo van a empapelar, a usted le van a echar la culpa. Si usted está con el Señor Jesucristo, ¿quién contra usted? Porque así no lo inculpen, el Señor lo quiere meter preso, lo va a meter preso para probarlo. No le huyamos a las cosas del Señor, tengamos fe en el Señor. Y la mayoría de nosotros nos volvemos muy insensibles, no ayudamos. Acá a veces en Dubái, cuando viene la época de verano, son 50 grados, 52 grados por la calle, y a veces ve uno de esos pakistaníes, esos hindúes con sus ropas largas, con todo lleno así de mojado, del olor a chucha, y la gente dice, uy, no, yo no lo subo porque me coge el carro y me lo deja oliendo a nada y me vomito. Pero no importa, yo llevo el aire acondicionado a 20 grados en mi carro y uno ve con el señor con la lengua por fuera y uno no es capaz de parar y llevarlo. Qué inmisericordios somos. Qué inmisericordios somos. Como si cuando se muera le van a echar su carro limpio a la tumba. Somos muy misericordiosos. Acá dice la palabra, y entonces, y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea, al hotel, y cuidó de él. No se lo dejó a otro para que lo cuidara, es su tarea. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El Señor Jesucristo le pregunta a este fariseo y nos está preguntando a todos nosotros. Y el fariseo contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo a ti y a mí, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo. ¿Qué? Haz misericordia. Haz misericordia con el otro. Sé misericordioso. Y ser misericordioso es perdonar. Perdonar también. Y esta misericordia habla en lo físico, que va ligado a lo espiritual, porque el Señor me lleva en esta parte de lo físico a llevarme a algo espiritual. Porque si yo no soy capaz en la carne de hacer esto, en lo espiritual, menos. Ve y tú y haz lo mismo. ¿Qué? Haz misericordia. Miren, mis hermanos, primera de Juan 4:20. Me va a centrar un poquitico más. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra, porque tuve sed, porque tuve hambre, porque estuve preso, porque estuve en el hospital y tú me fuiste a visitar y estuve enfermo. Y le dicen los discípulos al Señor Jesús, ¿cuándo estuviste enfermo? Y te visitamos. Y el Señor dijo, cuando tú fuiste a ver al enfermo, me visitaste a mí. Vean, no es porque yo sea Luis Eduardo Tafur, pero a veces las cosas pasan para bien. A veces pasa esto y ustedes no se dieron cuenta que la mayoría de todos ustedes fueron probados y muchos reprobaron. No me olvídense de mí, yo no estoy enojado. No, el Señor Jesús dice, si alguien peca contra ti, ve tú y le dice a tu hermano y ponte de acuerdo con tu hermano. Pero yo aprovecho esta situación porque muy pocos hermanos me escribieron, muy pocos hermanos me visitaron. O sea, no visitaron al Señor Jesús. Yo no soy el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que cuando tú visitas a un enfermo, lo estás visitando a Él. Eso es misericordia. Él me está diciendo, ve y tú haz lo mismo. Estando allá en el hospital, al lado eran 2 camitas divididas por una tela. En la habitación que me tocó había un señor operado de las piernas. Duré 3 días en ese hospital. A ese señor
nadie lo visitó. Nadie. Muy triste. Porque cuando mi hijo Juan estuvo hospitalizado 20 días, pude ver que llegaban personas de otras religiones, más de bueno, nosotros no somos religiosos, venían musulmanes, venían hindúes, a acompañar. Yo le pregunté, ¿usted qué es del señor que está ahí herido? No, nada, yo solamente vine aquí al hospital y pregunté que si yo podía visitar a alguna persona que nadie lo haya visitado para yo hacerle compañía. ¡Wow! Eso es misericordia. ¿Usted lo hace? ¿Yo lo hago? Nos falta mucho pelo para moña, para abrir la boca y decir, eso decimos, ay, pastor, es que yo amo tanto al Señor Jesús, ay, el Señor Jesús mora en mí, ay, Señor, pastor, el Señor Jesús es mi vida, y no hace misericordia. Mentirosa, dice la Escritura, porque no nos hacemos de misericordia. ¿Dónde está eso? Primera de Juan 4:20. El libro Primera de Juan 4:20 nos dice eso. No estoy enojado, estoy feliz, porque el Señor Jesús me hace ver que yo estoy pecando y me da la oportunidad de corregir mi error. Esta palabra me llega más a mí, no sé a ustedes, pero a mí me está afectando para bien, para reconocer que soy un miserable, que hay pecado en mí. Primera de Juan 4:20-21. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mi hermana Giovanita, por favor, léame, que usted se me iba a ayudar con esa palabra que me iba a leer, pero yo no la dejé, pero no porque no quisiera. Bueno, listo aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Uy. Siga pues. Pues el que no ama a su hermano, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mi hermana Joana, muchas gracias. Miren lo que dice el Señor, mi hermana y mi hermano. Si alguno dice, yo amo al Señor Jesucristo, ay, pastor, es que yo amo al Señor Jesucristo, yo lo amo, cambió mi vida. Y aborrece a su hermano, dice el Señor que usted es un mentiroso. Mentiroso. Somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, lo está viendo ahí. ¿Sí? ¿Cómo dice amar al Señor Jesús si no lo ve? Y nosotros tenemos este mandamiento. Es un mandamiento, mi hermana. Es un mandamiento que debemos amar, así como amamos a nuestro Señor Jesucristo, amemos también a nuestro hermano. Amar a nuestro hermano es tener misericordia de él. Y mire, cuando el Señor le dice a uno que usted es un mentiroso porque dice que lo ama a él, pero no ama a su hermano, y mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el mentiroso que está diciendo acá el Señor, que dice que lo ama a él y no ama al hermano, lo hace mentiroso, se va para el infierno. Y la mejor manera es, cuando yo no perdono a mi hermano, yo me estoy haciendo un mentiroso porque no lo estoy amando. No lo estoy amando. El Señor me está diciendo, ame a su hermano porque le hace el bien. Si el Señor dice, ame a su enemigo, con mayor razón tengo que amar a mi hermano.
No, pero mi hermano pecó contra mí. Mi hermano pecó contra mí, yo no se lo perdono. Bueno, mire lo que dice el Señor, que si usted no perdona a su hermano, Él tampoco lo va a perdonar. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Ya me regalan unos 10 minuticos para yo concluir esta bienaventuranza para que podamos ya dentro de 8 días, a ver si le doy espacio a otro pastor para que predique y yo después nos vemos en otro día y termino con las bienaventuranzas. Yo voy a hablar con ellos a ver si no, yo continúo dentro de 8 días. De Mateo 18, 18. Aquí yo quiero volverles a recordar porque el Señor dijo y le repetirás y le repetirás. Que a nosotros nos tienen que repetir las cosas. Mateo 18, acá hay un título, acá hay una cita bíblica que la gente ha tergiversado y ha formado una doctrina en las iglesias cristianas evangélicas, mal llamadas cristianas evangélicas, una doctrina de una amarradera, una soltadera, yo ato, yo desato, yo anulo, yo reprendo, yo arrebato. Un lenguaje que no está en las escrituras, es un lenguaje de brujos y de brujas, eso no existe en la escritura y todos lo sacaron de esta cita. Mire, esta cita dice así, Mateo 18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ahí se agarraron para la atadera. Y se reúnen, atamos al demonio, atamos a Satanás en el nombre poderoso. Y empieza una atadera y a los 8 días se le vuelve a soltar el berraco diablo porque tiene que volverlo a atar. Eso no es, mi hermano. El mismo apóstol Pablo abajo, abajo le dice en el 20, en el 21, acaba de leer el 18 y el apóstol Pedro le dice en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Perdone, perdone y perdone y perdone, porque es un algoritmo hebraico que significa para siempre, tiene que estar perdonando siempre. Y cuando el Señor le dijo, Pedro preguntó eso, es porque Pedro le estaba entendiendo muy bien lo que el Señor Jesucristo acababa de decir, porque el Señor Jesús nos mostró antes en el 15 cómo debemos perdonar a nuestro hermano. Allá en el 18:15 ustedes lo van a leer. Dice que el Señor, había una persona que le debía mucho dinero y le iban a quitar la mujer, los hijos, todo, y el Señor le rogó que por favor no lo perdonara, y el Señor dice que fue movido a misericordia y a este señor, dice, le soltó. ¿Qué significa soltar? Otro sinónimo de soltar está escrito ahí en el 18:18, que dice eso está en los dos deudores, discúlpeme, está en los dos deudores. Significa soltar, sí señora, por eso cuando dice atar, desatar también significa soltar, liberar. El Señor está hablando de perdón, el Señor no está hablando de ninguna otra palabra que se inventen las personas, porque ese mismo capítulo, todo ese capítulo habla de perdón. Si ustedes miren el 18:35, que es donde termina, se supone ese capítulo, mire cómo termina, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué va a hacer? Mandarlo al infierno. Atrás está escrito en el 34 y 33. Tienen que leerse ustedes los dos deudores, porque eso es otro tema, pero yo los que lo quiero llevar a ustedes es al perdón, ya lo voy a llevar allá si ustedes quieren. Vámonos primero a 18:15. Préstenme atención, no lo lean todavía. Estamos hablando de misericordia y misericordia se refiere a perdonar y a la remisión de los pecados.
cuando el Señor Jesucristo habló de misericordia en esta bienaventuranza, está hablando y se está refiriendo específicamente al perdón y a la remisión de los pecados. Y en Mateo 18, todo el capítulo, ustedes lo leen todo, del 1 al 35, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo está hablando de perdonar. Y miren lo que dice acá. Entendamos hoy con esta bienaventuranza que el Señor Jesús nos enseña que sus pensamientos no son los nuestros. No seamos tan igualados de creer que traer los pensamientos del Señor que son iguales a los míos. No, mis pensamientos son muy carnales. Para el Señor, sus pensamientos son totalmente diferentes a los míos. Les voy a dar un ejemplo. Se unirá un hombre y una mujer. Para nuestra matemática, un hombre y una mujer suman ¿cuánto? 2. Pero el Señor Jesucristo dice que se une un hombre y una mujer y serán 1. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién es el primero de todos? Y el Señor Jesucristo dijo, el primero es el que se hace de último. Si ve que el pensamiento del Señor Jesucristo no es el mismo suyo ni mío. Y el Señor Jesucristo dice que el que se exalta lo humilla. Pero si tú te humillas, te vuelves manso, el Señor te levanta. Es totalmente opuesto a lo nuestro, mi hermana. Lo común entonces en el pensamiento de un ser humano como tú y como yo es esto. Viene un hermano o una hermana y peca contra ti. El pensamiento humano es este. Hasta que esa señora, hasta que ese señor no venga y me hable a mí y me pida perdón, yo no hablo con ella. Yo no hablo con él. Ese es el pensamiento suyo, humano y mío. Pero ese es el orden divino. Ese es el mandamiento de Dios para eso. Miremos qué dice la Escritura. La Escritura dice totalmente diferente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí te das cuenta? ¿O es que la Escritura está diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, espere que él venga? Ahí dice, no, hoy no dice eso, mi hermana y mi hermano. La palabra dice claramente que tú tienes que ir. Tú tienes que ir. Ese es el orden divino del Señor Jesús y vas a tener liberación, te vas a liberar de cargas. Por eso el Señor dice, cuando tú estés cargado y cansado, venga a mí y déjeme mis cargas que para mí son más fáciles y ligeras. Porque el Señor te está diciendo, ve y busca al que te agravió. Mire, yo no puedo hablar con esta autoridad sobre perdonar porque a mí me ha tocado perdonar cosas difíciles. Yo te puedo decir que todos los que estamos en el Señor Jesús, todo lo que nos pasa para bien. Todo, lo malo y lo bueno, todo pasa para bien. Todo. Ya lo puedo decir. Ya puedo decir esto, con autoridad te lo estoy diciendo, mi hermano. Si pecan contra usted, no se quede esperando así viendo Netflix a que lo llamen. El Señor te está dando un mandamiento. Te ofendieron, te traicionaron, te robaron, te maltrataron. Pobrecito usted, ¿no? No. El Señor dice que usted, si es misericordioso, tiene que buscar a esa persona porque esa persona que lo agravió a usted está enferma. Está con pecado también. Pero usted tiene una ventaja y es que además de tener pecado, está en esa lucha espiritual, en esa guerra espiritual, está con el Señor Jesús. El Señor Jesús lo acompaña, le enseña la palabra, le está dando todas las pautas, nos está dando todas las pautas para poder salir adelante. Esa otra persona no. Entonces, por eso usted tiene que ir y sanar a esa persona. ¿Sanarla cuándo? Dándole palabra de vida eterna. Es automático. Cuando usted va y esa persona que le agravió le dice, mi hermana, yo le perdono. Así no le pidan perdón. Y de pronto le van a decir, ¿y quién le está diciendo a usted que me venga a que me perdone? Usted sea manso, dominio propio. Usted va y cumple, porque el Señor lo mandó.
Es fácil, yo he visto a varios hermanos en la congregación hacer ese ejercicio y es un ejercicio muy sublime. Este servidor, cuando don Belarmino, mi papá, me abandona, yo tenía 10 años, usted se puede imaginar un niño de 10 años abandonado. ¿Qué pasa? Me llené de rencor, me llené de odio hacia él y mis palabras hacia mi papá eran de calibre de 60 para arriba y de 70 para abajo. Palabras muy humillantes y displicentes contra mi papá. Y estaba incumpliendo las escrituras, porque la escritura me dice, honre a su papá, honre a su padre y a su madre. Pero ahí no decía coma, pero si su papá lo abandona, no lo honre. ¿Dice eso? No, porque los pensamientos del Señor Jesús no son iguales a los suyos ni los míos, mi hermano. Los pensamientos del Señor Jesús son totalmente diferentes. Son más altos, dice él. Ahí dice, honre a su padre y a su madre. Y cuando yo empiezo ese caminar en el Señor Jesús es tan misericordioso porque su misericordia es para siempre. Tuvo misericordia de mí porque sabía que mi papá estaba en otro país, mi papá no conocía del Señor Jesús, mi papá no iba a venir a mí. Y yo esperando, ese viejo cuando aparezca me tiene que buscar a mí, me tiene que pedir perdón. No. El Señor Jesús fue tan hermoso y tan misericordioso conmigo que cuando oí, yo estaba viviendo en Bogotá, que mi papá había llegado a Ibagué después de 30 años. Oigan bien, 30 años de abandono. ¿Cuánto odio, cuánto rencor guarda una persona de 30 años de rencor y de odio? Tenía 10 añitos, mi papá fue cuando me lo encontré, yo ya tenía 40, pero mi vida ya estaba en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo hizo que yo fuera hasta allá para que se cumpliera la escritura. Que, por tanto, si tu hermano, en este caso mi papá, pecó contra mí, dice, ve y repréndele. Reprenderle no significa acusarlo, pisotearlo, escupirlo, humillarlo, hacerle sentir mal por lo que me hizo. Reprenderle significa animarlo. Y animarlo no es ponerme un ping-pong y hurra, hurra, papá, hurra, hurra. No, animarlo es con la palabra del Señor Jesús. Eso es animarlo. No venirle a reprochar todo en cara porque tú estás siendo inmisericordia. Misericordia quiero, dice el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús llega y dice, ve, repréndele estando tú y él solos. Y cuando yo tuve a papá de frente, el derecho era que mi papá, yo me iba a poner a esperar que mi papá me dijera, Luisito, mijo, perdóneme, sí, es que me equivoqué, hermano, no. Como la escritura dice, ve y tú y repréndele, o sea, ve y tú y lo animas. Me acerqué a papá, le cogí la cara, le di un beso que él nunca me había dado en 40 años. Le dije que lo amaba y él nunca me dijo que me amaba, pero cuando lo besé y cuando lo amé, yo sentí que él me amó. Ese es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo obrando en nosotros. Y le dije, pa, yo no tengo nada que reprocharle, pa. Yo lo único que quiero invitarlo, papi, es que busque al Señor Jesús. Él transformó mi vida. Empecé a hablar de lo que el Señor Jesús hizo en mí, no lo que mi papá hizo y no hizo. Por esa razón, con la autoridad me paro a decirle a usted que tiene que ir a buscar a ese hermano o a esa hermana. Usted, si pecaron contra usted, no espere más. No espere más, porque usted puede morir hoy y se va para el infierno, porque es un mentiroso. Y las palabras dice el Señor Jesucristo que si usted dice que ama a Jesús y odia a su hermano, un mentiroso, y los mentirosos heredarán el reino de los cielos. No, se van para el infierno por ser inmisericordia. Y mucha gente deja ir a las congregaciones, yo no me congrego, yo no voy porque fulano pecó, ese pastor, por allá lo vieron mal parqueado, ahí donde lo ven. Vean, pues yo me paro acá y les digo, sí, he pecado. Y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Y lo digo para que ustedes oren por mí, para que el Señor tenga más misericordia de mí. Porque yo soy el primero. Aquí no me vengo a parar como un santo, porque el Señor dice que hasta con el pensamiento pecamos. Estamos en ese proceso, tenemos que ayudarnos unos con otros. Y ya para cerrar, así, por favor, mire, rápidamente, para que tengamos claridad
en las Escrituras. Mi hermano. Dice así. Alguien que me ayude, por favor, con... Ya le digo, rápidamente. Yo le voy leyendo así rápido. Lucas 1, 49, 50. Lucas 1, 49, 50 dice la Escritura: grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Santo es su nombre. La misericordia del Señor Jesús es eterna para aquellos que le temen. Cuando tú tienes temor del Señor Jesús, cumple todo lo que el Señor te está mandando. Ve y tú y busca a tu hermano que pecó contra ti. Y si logras convencerlo, has ganado un hermano. La idea es ganar a ese hermano para Cristo. Lucas 6:36. Sean misericordiosos como también, dice aquí en esta traducción, y eso se lo voy a aclarar a todos. Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Así no dice la traducción original, no se dejen engañar. El original dice: sean misericordiosos como también el Padre misericordioso soy, dice el Señor Jesús, porque Él es el Padre eterno. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice: en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente. Y así tú puedes decir: yo amo a Jesús, porque también ama a su hermano. Judas 1:21. Judas 1:21 dice: manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que nos mantengamos en el amor del Señor Jesús mientras Él viene, mientras esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice la Escritura, Deuteronomio 4:31, Él no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor Jesucristo es un Dios misericordioso. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 dice claramente: por la misericordia del Señor Jesucristo no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Imagínense si se agotara la misericordia del Señor Jesús, así como hizo con la mujer adúltera. ¡Bum! Se la botaron en los pies. Le dijo: ¿dónde están los que te acusaron? Se fue, maestro. Vete y no peques más. Le advirtió: si pecas te vas para el infierno, pero yo te doy el chance, tengo misericordia de ti, te perdono. Ve, sigue caminando en mí, no peques más. Imagínense si el Señor se le agotara la misericordia, ya hace rato usted y yo estaríamos quemados con chiros y todo. Santiago 2:13. Porque habrá juicio sin misericordia, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloria triunfante sobre el juicio. O sea, si usted no es misericordioso, con usted tampoco van a ser misericordiosos, porque la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, alcanzarán misericordia. Mateo 9:13. Vayamos, porque aquí dice vayan, pero yo me meto en esa colada porque también estoy aquí. Vayamos y aprendamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y para cerrar, Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirás misericordia. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, te dice: si tú no perdonas los pecados ni las ofensas, no eres misericordioso con tu hermano, no lo perdonas, el Señor Jesucristo tampoco nos va a perdonar. Les amo mucho en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan un excelente día de reposo, descansen en el Señor Jesús,